al ruido, es decir, de alguna manera tratándolo de hacer a conciencia. Lo que no queda claro es cómo fue que se decidió hacer parte de los cimientos, socavando los cimientos anteriores. Seguramente, bueno, y esto hay que agregarle además estos días de lluvia, estos días previos de lluvia, que convirtieron justamente este lote en una verdadera pileta, como nos decían algunos vecinos, decían, esto fue una pileta durante 2 semanas, se escurrió el agua, bueno, y comenzaron a trabajar unas más, probablemente esa cantidad de agua haya de alguna manera debilitado los cimientos más antiguos. Lo cierto es que esta mañana, a las 9:30 de la mañana, se sintió un fuerte estruendo y colapsó parte de esta estructura. Ahora están tratando de apuntalar justamente lo que quedó, como ustedes pueden ver de forma endeble allí la medianera y demás, para tratar de desmontarlo de a poco, es decir, tratar de sujetar la parte baja, de apuntalarla, como decíamos recién, para comenzar a trabajar desde arriba hacia abajo, ya que si llegara a colapsar podría arrastrar parte de la estructura, no solamente de la cocina, como ustedes veíamos recién allí, la ventanita y demás, sino también otras partes de la casa, ya sea dormitorios y demás. Eso es lo que están temiendo. Naturalmente, los vecinos y los dueños de casa han sido evacuados, está trabajando emergencias, bomberos y policía en el lugar. Se ha cortado la luz y el gas, ya que ustedes recién tenían las imágenes allí, los cables y los caños de gas y los cables de luz que han quedado colgados, ¿no?, en la zona. Decíamos, los vecinos a pesar de todo están acá, algunos de los dueños de casa están acá, estos 2 chicos que vemos acá en las imágenes que tienen ustedes ahí, son también los dueños de casa, ¿no? Son la gente que ha sido evacuada, Fernando, son los hijos de matrimonio dueños de casa. Sí, Pablo. Sí, te agradecemos esta comunicación, vamos a seguir informando en un ratito nada más, gracias. Finalmente, hoy conocimos lo que fue el dato de la inflación de abril, 2,7%, muy similar a lo que estaban anunciando las encuestadoras privadas. Hoy se conoció lo que es el índice oficial, el índice del INDEC. Esto es a nivel nacional. Recordemos que desde hace un tiempo el gobierno ya mide toda la inflación del país. ¿Qué fue lo que más aumentó? Este es el gráfico que acaba de difundir el INDEC. 2,7, como bien te decía. ¿Qué fue lo que más aumentó? 8%, lo que tiene que ver con vivienda, agua, electricidad, gas, todo lo que tiene que ver con los combustibles y el transporte, y sobre todo con las tarifas, un tema que hoy está siendo debatido en el Congreso de la Nación. Acá marca bien el INDEC un 8%. Esto recordemos que es a nivel nacional. Después, ¿cuál es otro de los rubros que más aumentó? Que como te decía yo, el transporte. 4%. Y después también lo que tiene que ver con calzado y prendas de vestir, otro 4%. Esto fue lo que disparó a 2,7 la inflación de abril. Esto significa un 2/3 del índice de inflación pautada por el gobierno nacional, que recordemos que se mantiene esta meta de 15%. Incluso hoy el gobierno nacional salió a ratificar. Hay expectativa también de lo que pueda hacer la conferencia de prensa que convocó a las 5:30 de la tarde el Ministerio de Hacienda por el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo. Obviamente todo tiene que ver con este supermartes, donde no solo va a estar el índice de la inflación, también lo que pasó con el dólar y las LEVAX. Bueno, ¿qué más rescatamos, ¿no?, de lo que anunció hoy el INDEC? Si tenemos en cuenta el aumento anual, o sea, ¿qué sería? De abril del año pasado a abril de este año, estamos hablando ya de un índice de 25,5% de inflación. O sea, en un año te aumentaron las cosas un 25,5% en 12 meses. Todo esto en un contexto donde estamos hablando de un dólar, donde hoy cerró a 24,66%, y ya se habla de lo que va a ser el índice de inflación de mayo, que por lo menos las encuestadoras privadas están hablando de un 2% para lo que tiene que ver mayo. Entonces, si tenemos que
armar un diagrama de lo que fue la inflación en estos 4 meses del año, casi rondamos el 10% de inflación. 9,8%, luego de que se conociera en el día de hoy lo que fue la inflación de abril de 2,7%. Y pequeña diferencia a lo que explicaba Natalia con la medición que realizan las centrales obreras, en este caso el Instituto Estadístico de Trabajadores, 2,9 marcó respecto a todos los datos que daba Natalia Bacadresa, coincidiendo en los motores del incremento de precios sostenido y además con un dato adicional que mide este instituto, que está conformado por sindicatos de la CGT y la CTA que coinciden en la Universidad Metropolitana del Trabajo. La pérdida del poder adquisitivo da casi para los últimos 24 meses el valor de casi 2 sueldos completos. Reitero, la pérdida de poder adquisitivo. Pablo, tengo una pregunta para hacerte. Sí, decime. ¿Hay algo que sea más económico que este supermartes? ¿Más económico? No, Nada. nada. Ayer teníamos la lista de San Paoli, ¿no? Como gran tema, expectativa, y hoy, obviamente... Todos titulan las supermartes económico. Lo único que es económico es el martes de hoy. Por eso tenemos 3 economistas invitados ya de la casa. Por supuesto, Fabián Andrés y Martín Carlos, gracias, por haber venido. Bueno, una jornada importante. ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos hablando ya finalmente en el día en el que vencían, ¿no? Las letras del Banco Central, ya que todos conocemos como las LEBACs. ¿Cómo influye esto al bolsillo?